Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Este es sin duda un debate a la política exterior de un gobierno y sobre todo a la política exterior con un país vecino, con un país limítrofe, con el cual tenemos una relación histórica y que está viviendo una situación convulsionada cuyos efectos en el país van a ser de enorme gravedad. Senador Honorio Enríquez, yo quiero empezar este debate refiriéndome a un político colombiano que en el año 2004 decía lo siguiente. Ese político colombiano decía: Venezuela vive una de sus etapas más dramáticas en su historia contemporánea. La democracia ha sido secuestrada por Hugo Chávez y desde la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958, sus instituciones no habían estado tan amenazadas y violentadas. Y ese mismo político en el 2004 dijo lo siguiente: frente a los últimos acontecimientos no se puede seguir siendo indiferente, porque en situaciones como esta la indiferencia se vuelve complicidad. ¿Sabe cómo se llama ese político, senador Honorio Enríquez? Juan Manuel Santos publicó eso. Y uno se pregunta, ¿por qué si en el 2004 un político colombiano estaba haciendo semejantes denuncias, hoy como jefe de Estado, ante situaciones peores que las que se vivían en esa época, ha tenido una actitud pasiva, una actitud indolente y una actitud casi que cómplice o timorata? Senador Edison Delgado, en lo que va corrido del año 2017, 36 líderes de la oposición han sido asesinados en Venezuela en actos de represión, en actos donde han estado indefensos y donde se ha ordenado desde la cabeza del Estado venezolano la persecución sistemática y la represión con toda la fuerza pública. Hay más de 1991 detenidos y sigue la cuenta, solamente entre abril del año 2017 y lo que va corrido del mes de mayo. Todos en una actitud de persecución violenta ante el sano derecho de reclamar el ejercicio democrático para que el pueblo se pronuncie con respecto a la situación de su país. Y el régimen de Venezuela sigue eludiendo la necesidad de convocar elecciones como era un compromiso de tiempo atrás. Estamos viendo situaciones muy graves de tortura. Estamos viendo líderes de la oposición que están pasando por todo tipo de vejámenes, como hoy lo denunció también Carlos Vecchio. Estamos viendo una estigmatización de los opositores, la anulación de la prensa libre, la persecución a la Asamblea Nacional con todo tipo de instrumentos represivos, empezando por limitarle la capacidad de decisión soberana de acuerdo a la Constitución. Estamos viendo toda suerte de tratos inhumanos y en lo que va corrido del año hay más de 100 agresiones a los miembros de la Asamblea venezolana. Uno se preguntaría, senador Manuel, ¿usted qué haría si usted ve al vecino suyo, al que vive al lado, golpear sistemáticamente todos los días a su esposa, amarrar a sus hijos a las camas, privarles de la alimentación? Yo no creo que usted seguiría simplemente manejando las buenas formas, porque es deber ciudadano denunciar. Y en la relación de los estados ocurre lo mismo. La libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para hacerse el de la vista gorda frente a lo que está ocurriendo en un país vecino. Y aquí estamos hablando de delitos graves, porque Colombia
se unió a más de 100 países para incorporarse al Estatuto de Roma, para que no quedaran crímenes de lesa humanidad en la impunidad. Y resulta que un gobierno dictatorial, oprobioso, sátrapa, comete esos delitos de manera sistemática. ¿Y la política exterior colombiana dónde está, señora canciller? Ante todo esto que está ocurriendo, y me quiero referir a unos crímenes puntuales a la luz del Estatuto de Roma. Asesinatos selectivos, los hay. Hay asesinatos selectivos ya demostrados por organizaciones internacionales de derechos humanos contra líderes de la oposición, contra miembros de la prensa. Hay exterminio, porque el exterminio no solamente es la aniquilación física, es determinar de manera arbitraria las condiciones de vida. Y así se está viendo en muchísimos estados de Venezuela, con líderes de la oposición y sobre todo con aquellos que quieren ejercer cierta independencia crítica, elemental, a la luz de cualquier constitución. Deportación y traslado forzado de personas. Otro crimen internacional que ha venido siendo cometido de manera sistemática, y nosotros con la Cancillería del país vecino totalmente indiferentes. Encarcelación sin previo proceso judicial, inclusive frente al alcalde de la ciudad capital de Venezuela, y nosotros en silencio. Lo que ha pasado con Leopoldo López. Y las respuestas en privado de la Cancillería: no, es que Maduro solamente habla con Zapatero, aquí no hay forma de que él hable con ningún otro líder, no hay manera de tener ninguna respuesta clara. Esas son respuestas vacías de nuestra Cancillería. La tortura, que la vemos a diario con lo que está pasando con Leopoldo López y otros miembros de la oposición, crimen internacional. Persecución a colectividad con identidad propia. Y doctor Horacio Serpa, hay un crimen internacional que se conoce como el crimen de apartheid, que nosotros lo conocimos en su momento, en los años 90, cuando hablábamos de Sudáfrica, pero en Venezuela está ocurriendo con segmentos de la población de manera deliberada y además promovida desde el propio Palacio de Miraflores en alocuciones presidenciales. Estamos ante una verdadera dictadura. Y lo que uno se pregunta es qué pasó con esas cancillerías colombianas de otrora, que tenían la capacidad de ir internacionalmente y denunciar esas dictaduras. Señora canciller, le pido el favor un poco de atención, porque homólogos suyos en el pasado ante situaciones como esta no tuvieron ninguna duda en acudir de manera decidida a las instancias internacionales a denunciar esos comportamientos. Lo hizo Alberto Lleras como canciller, y lo hizo también Julio César Turbay como canciller de Alberto Lleras, denunciando la dictadura cubana y denunciando otras dictaduras y otros sátrapas de América Latina. Por eso, ante la Corte Penal Internacional, los estados pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer los poderes públicos ante la ausencia de un compromiso formal del Estado. Hoy, señores senadores, les debo agradecer porque muchos de ustedes, ya más de 60 firmas, han acompañado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por los delitos que acabo de narrar contra Nicolás Maduro. Y tenemos que conseguir más firmas para validar esa denuncia, porque no podemos seguir siendo indiferentes ante esa opresión. Pero, señora canciller, lo importante aquí también es ver cuál ha sido la respuesta de nuestra política exterior. Porque la política exterior no es solamente el buen trato de la diplomacia. La política exterior implica una evaluación de los riesgos geopolíticos de un país y preparar al país para enfrentar esos riesgos geopolíticos. Aquí nos acompaña
el doctor Kruger de Inmigración Colombia, que por cierto lo debo felicitar por muchas de las acciones que usted ha venido haciendo, doctor Kruger. Pero yo creo que es hora que el país entienda las cifras en materia migratoria desde Venezuela. Hoy estamos hablando que cerca del 16%, y es el segundo país con mayor flujo migratorio hacia Colombia, ha tenido un incremento de más del 83% frente al año pasado. Y ese incremento migratorio se está dando haciendo grandes presiones al mercado laboral en Colombia, y no tenemos ni la preparación ni la agenda para enfrentar esa migración masiva. Y se están viendo los efectos en muchísimos sectores. Esto no es para rechazar que Colombia no tenga una cultura de puertas abiertas, sobre todo cuando un país está siendo atacado por semejante dictadura. Pero ¿dónde está la política de la Cancillería frente a ese fenómeno migratorio? En el análisis geopolítico también sería muy interesante saber cuáles fueron las evaluaciones de la Cancillería de la triste realidad económica venezolana y las consecuencias en Colombia. Claro, sabíamos, y eso está más que conocido, que Venezuela tiene un fenómeno grande de petroleodependencia. Más del 90% de sus exportaciones dependen del petróleo. Y por supuesto, cuando los precios están altos es una Venezuela, y cuando están bajos es otra Venezuela en términos de capacidad fiscal. Pero lo que Colombia sí no puede tener es la total ignorancia de cuáles van a ser las consecuencias para el país ante los escenarios de fluctuaciones económicas, empezando por decisiones del gobierno venezolano que han tenido efectos en Venezuela, senador García Realpe. El control de precios, el control de cambios y por supuesto todo lo que ha ocurrido con los fenómenos de hiperinflación. Y la respuesta que nosotros tenemos es: la Cancillería nunca ha venido al Congreso a alertar sobre las consecuencias de esos fenómenos económicos en Colombia. ¿Dónde está ese análisis geopolítico? Esto en términos comerciales ni se diga, porque en la medida que se ha concentrado el deterioro comercial en Venezuela, eso se está traduciendo en el deterioro de las condiciones de vida de las zonas fronterizas, como es el caso de Cúcuta, donde siempre salimos es con el paño de agua tibia y la reacción instantánea de medidas de bajar el IVA, cuando no se ha pensado que de manera estructural Cúcuta va a perder ese mercado por lo menos por más de 10 años, y que la recuperación económica de Venezuela en el escenario de hoy va a deteriorar aún más las condiciones de vida. Y aquí no tenemos ni un plan de choque, y jamás la Cancillería con el resto del gabinete ha pensado en ilustrarle al pueblo del norte de Santander cómo enfrentar esos fenómenos. Pero pasemos a otras cosas, canciller. El narcotráfico. Porque aquí se ha hablado de los nuevos mejores amigos, porque aquí se ha hablado de las grandes relaciones con Venezuela, pero resulta que hay un cartel enquistado en el gobierno venezolano que se llama el Cartel de los Soles, que controla todas las rutas del narcotráfico por el corredor del Catatumbo y que maneja toda la salida de drogas desde el aeropuerto de Maiquetía. Enquistado en el gobierno venezolano, y yo quisiera saber dónde están las denuncias internacionales de Colombia. Sí, las buenas formas diplomáticas quizás en público, pero en privado por lo menos cuéntenos, canciller, qué se le ha denunciado a Venezuela de semejante situación tan peligrosa. El traslado de precursores químicos en la frontera del sur del país y la complicidad del gobierno, la indiferencia frente a casos tan graves como el de Walid Maclet, un narcotraficante confeso capturado en Colombia, solicitado en extradición por los Estados Unidos, y Colombia decide entregárselo a Venezuela para ganarse el aplauso y la canonjía de Hugo Chávez, cuando sabíamos que era una pieza fundamental para desvertebrar esa cadena maligna de narcotráfico desde el gobierno venezolano con Colombia. Yo quisiera saber, canciller, ¿por qué no se han invocado los instrumentos internacionales en materia de narcotráfico frente a eso? Pero hablemos de algo todavía peor, honorables senadores: el auxilio al terrorismo. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ha emitido resoluciones muy claras frente a estados que le dan albergue y protección a grupos terroristas
y ha tenido acciones verticales por parte del Consejo de Seguridad. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron en sus santuarios los cabecillas de las FARC en territorio venezolano y el gobierno guardando silencio? Canciller, el ELN, los cabecillas del ELN, y esto es una verdad a sotoboche, tienen presencia en zonas fronterizas con Venezuela. ¿Con la anuencia de quién? ¿En qué campamentos? ¿Con qué armas? Eso no es motivo de una denuncia internacional de Colombia frente a las Naciones Unidas cuando hay resoluciones contundentes sobre esa materia. ¿Por qué no le han dicho al pueblo colombiano, senador Juan Manuel Galán, que en esas pocas armas que han entregado los miembros de las FARC nunca se habla sobre la trazabilidad de los cereales? ¿Y no será que muchas de esas armas de alta tecnología venían trianguladas con el auspicio de la Guardia Nacional de Venezuela? ¿Eso no lo vamos a saber nunca? ¿Eso no hace parte de la verdad? ¿Eso no es un crimen internacional que un país triangule armamento en favor de terroristas para que atenten contra un país democrático? ¿Eso no le preocupa a ningún miembro de este Parlamento? No, señor. Eso hace parte de la verdad y ojalá la digan y pronto. Y el tema de contrabando, canciller, es otro de esos temas que a la política exterior le entran por un oído y salen por el otro. ¿Sabe, senadora Susana Correa, en cuánto se estima que es el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia? Estamos hablando de 100.000 barriles diarios. Estamos hablando de ingresos de más de 10 millones de dólares al mes que se quedan en intermediarios en el país, afectando gravemente nuestra economía, y ese nunca ha sido una preocupación de la Cancillería colombiana. La Cancillería no viene acá y nos dice, mire, de los 2.219 kilómetros de frontera se han denunciado más de 183 pasos ilegales. ¿Y cómo los vamos a contener? Porque, canciller, usted, señora canciller, le pido un poco de atención, si es tan amable. Aquí se ha hablado de la importancia de las comisiones binacionales de frontera, las CONVEFRON. Yo pregunto, si las CONVEFRON funcionan como lo ha dicho tantas veces públicamente el presidente de la República, ¿por qué estamos viendo todos estos fenómenos y los estamos viendo con tanta tolerancia y pasividad? ¿Eso no hace parte de la política exterior de Colombia? Yo quiero, para ir finalizando, hacer unas reflexiones. Libre determinación de los pueblos no puede ser hipocresía, y esperamos firmeza por parte de la Cancillería colombiana y del gobierno colombiano, primero ante la Organización de Estados Americanos. Se han hecho esfuerzos por la presión de la realidad, no por las convicciones, porque se hubieran podido hacer mucho antes. Aquí tenemos que actuar y pedir el escalamiento de la invocación de la Carta Democrática. Segundo, ¿por qué no estamos yendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a denunciar estos crímenes deleznables y esta situación oprobiosa contra el pueblo venezolano? Tercero, queremos seguir siendo parte de UNASUR, de una organización cómplice que ha sido totalmente tolerante con estos crímenes y cuyos secretarios generales hacen siempre llamados al vacío de diálogo, pero no reconocen la dictadura y sus efectos. Yo preferiría ver una canciller que le dijera al Congreso de la República, ante esta situación vamos a hablar con varios de los países y si se sigue manteniendo esa indiferencia nos retiramos de UNASUR, pero hay que aislar a la dictadura y no ser complaciente con ella. Me preocupa, sí, senador Castañeda, que cuando empieza Colombia a subir los decibeles de protesta por la fuerza de las circunstancias, no por las convicciones, aparece inmediatamente el señor Maduro a decir
Cuidadito porque cuento la verdad del proceso de paz. Cuidadito porque cuento la verdad de lo que ustedes no quieren que se sepa. Díganlo. ¿O es que vamos a estar en chantaje con el gobierno oprobioso de Nicolás Maduro? Y yo no puedo dejar cerrar este debate sin hablar de una vergüenza nacional, senador Roy Barreras. Un muchacho que vino de la oposición a Colombia, Lorenz Salé, huyendo de la destrucción de quienes querían quitarle la vida, y pide auxilio, asilo, protección. El gobierno colombiano lo deporta y se lo entrega a sus verdugos, quienes hoy lo están torturando inclementemente. Esa no puede ser la Cancillería colombiana. Aquí no podemos tampoco quedarnos simplemente en las recriminaciones, ¿estamos de acuerdo? Hay que pensar en una salida unida y por eso celebro que senadores de distintos partidos estén dispuestos a acompañar esa denuncia contra Nicolás Maduro, porque este ya no es un tema de color de partido, es un tema de convicción de país contra los regímenes oprobiosos. Pero yo también espero que por lo menos de este debate no salgamos solamente con respuestas elusivas o evasivas, sino que salgamos de acá con un claro mensaje frente a lo que debe ser la política de frontera, lo que debe ser nuestra actitud frente a UNASUR, lo que debe ser la denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo que debe ser la insistencia necesaria de nuestra diplomacia a través de todos los canales necesarios para que cese esa persecución contra el pueblo venezolano, porque, señora Canciller, aquí viene para Colombia un problema serio de refugiados y yo quisiera saber usted qué opina al respecto y Colombia qué medidas está tomando frente a los refugiados y si Colombia está pensando en zonas de campamentos ante una migración masiva. ¿Por cuánto tiempo y con qué recursos? Cierro con esto. En un debate sobre la política exterior, no mencionar lo que ha pasado con San Andrés sería un error. Pero tenemos que pensar hacia el futuro. Acá ha habido errores en la estrategia de defensa, ha habido errores en la estrategia de insistencia, ha habido incongruencia en los equipos asesores, pero hoy tenemos que dar una solución para el pueblo colombiano que sea política de Estado y que trasciende las dinámicas de gobierno frente a la actitud de que no vamos a ceder 1 milímetro de mar ni de territorio. Y yo quiero dejar planteado esto, honorables senadores. Es importante que como país busquemos un escenario, una especie de consulta popular, para que el mandato soberano de todos los colombianos valide y le dé esa instrucción a los presidentes de ahora en adelante que Colombia no va a ceder 1 milímetro de mar. Y esa consulta, como lo han hecho otros países ante situaciones semejantes, es algo que nos sirve para quitar el color político y defender la soberanía con toda la gallardía y con toda la convicción. Este gobierno, que tiene un gobernante que en el 2004 decía y señalaba la indiferencia con Venezuela, ha sido el más indiferente con un sátrapa como Nicolás Maduro. Hoy nosotros, como colombianos, tenemos que defender esa actitud que tuvieron nuestros grandes cancilleres, que decían que la libertad y la democracia se defienden con la voz viva o con la quietud yerta. Muchas gracias, presidente.